Muy buenas tardes, queridos padres, queridos jóvenes. Estamos iniciando, como todos los domingos, nuestra reflexión con preguntas disparadoras. Esta reflexión que nos ayuda a formarnos y a concienciarnos sobre los temas que traemos hoy. Con estas preguntas que nos tienen que ayudar a continuar nuestra reflexión como familia. Así estamos iniciando en este domingo nuestro IBC. Iniciación a la vida cristiana. Y hoy tenemos la compañía de una de estas niñas hermosas que ya estuvo con nosotros también anteriormente compartiendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a decir un poco tu nombre, así te van conociendo. ¿Qué tal, padre? Me llamo Arami Rojas, soy de la Capilla María Auxiliadora de la Parroquia María Reina. Muy bien, entonces Arami, que viene a compartir con nosotros un tema que hoy queremos traer aquí sobre el tapete, como se dice. Es sobre la creación que Dios nos da, pero que todavía no ha concluido. ¿Qué significa esto? Que la creación siempre está en evolución. Y nosotros sabemos muy bien, ¿verdad? Y esto es lo que queremos reflexionar desde el libro del Génesis y muchos otros pasajes donde encontramos lo que el Señor nos va indicando, nos va enseñando cosas maravillosas con respecto a la creación. Entonces, querida Arami y queridos padres, queridos jóvenes, esta pregunta que ahora nosotros hacemos en nuestro IBC nos tiene que ayudar a tomar conciencia de todo lo que es la ecología. Entonces, la primera preguntita que hacemos para el día de hoy, querida Arami, es ¿qué significa para nosotros, en primer lugar, esta creación que nosotros tenemos aquí a disposición ante nuestros ojos y en la que nosotros mismos también estamos insertos? La creación significa cosas que Dios nos dio, cosas tan lindas, tan hermosas, esos paisajes, todos los días que vos te levantás y escuchás los pajaritos cantar, eso que vos ves, el sol, ya sea nublado, ya sea de lluvia, todo es hermoso. O sea, todo lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? Y que Dios nos regala. La creación es entonces lo que tenemos ante nuestros ojos. Y aquí nosotros tenemos, queridos jóvenes y queridos papás, también una gran responsabilidad. Esa responsabilidad de cuidar justamente la creación. Querida Arami, ¿y nosotros cómo actualmente encontramos esta creación? ¿Cómo vos ves en ese lugar donde te encontrás, por ejemplo, los ríos? ¿Cómo encontrás los arroyos? ¿Cómo encontrás la misma vegetación? ¿Cómo encontrás los bosques? O por lo menos lo que escuchás y lo que vos ves también. Bueno, y hoy en día, especialmente los ríos, se encuentran sucios, la gente va y tira su basura y también eso afecta mucho a los animales que están en el agua también. Y está también el tema de los árboles, el tema que hoy en día hay muchos incendios y también muchas veces no cuidamos también a nuestros animales. Especialmente hay veces que vos ves un pajarito y te vas y matás, como se dice. También los perros. Sí. ¿Qué tal con los perros? ¿Vos tenés perro por ahí? Sí, tengo perro y hoy en día se ve mucho en las calles. Yo, por ejemplo, soy muy sentimental en esa parte. Yo cuando era chica, siempre cada perro que veía en la calle yo quería llevar, pero también mamá no quería y todo eso. Y lo que sí a mí me duele mucho ver a esos animales, ya sean perros o gatitos, los gatos también, que están en la calle, que son cosas que tenemos que cuidar porque como todo ser humano, ese perro, ese gato necesita el cariño y el amor del ser humano también. Qué lindo. Bueno, estas son algunas de las cositas, ¿verdad? Ahora estamos un poco centrados, por ejemplo, en los animales, ¿verdad? Y dentro de los animales, estas especies simplemente. Pero sabemos que dentro de la creación nosotros tenemos tanta cosa maravillosa, tanta hermosura que Dios nos ha regalado. Nosotros miramos desde nuestra óptica, desde nuestro mundo apuá, como decimos, ¿verdad? Pero si uno comienza a mirar y abrirse al mundo, por ejemplo, hacia otros países, otros continentes, hacia la parte glacial, por ejemplo. O sea, hay maravillas pero impresionantes dentro de nuestro planeta, dentro de nuestra Tierra.
Y esto simplemente dentro de lo pequeño que es el mundo, porque también sabemos todo lo que significa el universo, lo que es la creación. Imagínense entonces toda esta gran riqueza que el Señor nos ha regalado. Pero, como decía recién también Aramí, muchas veces nosotros podemos descuidar este aspecto, y este aspecto es demasiado importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, Aramí, vos conocés así algunos movimientos, algunos grupos, algunos jóvenes que se dedican también al cuidado, o no solamente jóvenes así en forma voluntaria, sino que también en forma institucional con respecto al cuidado de nuestra creación. Y de hecho en la escuela lo que siempre hacemos es esa limpieza de la escuela, digamos. Hablamos más del tema de, por ejemplo, a veces no encontramos el basurero y queremos tirar nomás ya en cualquier lado. Y no es así. Yo, por ejemplo, yo me considero una de esas personas también que a veces no encuentra basura y tira, pero hoy en día ya me estoy acostumbrando y guardo esa basura, y cuando encuentro ese basurero voy y tiro. Él también, mamá, por ejemplo, siempre nosotros en la vedera, siempre hay veces que hay personas que no limpian y limpiamos esa parte de la vedera y todo eso. Y ahí la Capilla María Auxiliadora Padre, a una parte de la esquina, ellos por ejemplo son muy esa parte de limpiar su barrio y todo eso, decoran todo de florero, lindo florero y todo eso. Ellos sí son muy, ¿cómo te digo? En esa parte de esa comunidad, ellos son más de ayudarse y poder limpiar cada vedera, cada casa y todo eso. O sea que existen de estos Sí. movimientos. Bueno, entonces nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana, se dan cuenta que es una cosa muy concreta, es decir, Dios nos está hablando a través de la creación. Dios nos está regalando sus dones a través de todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Y así nosotros queremos seguir reflexionando. Vamos a seguir reflexionando. Estas son preguntas simplemente disparadoras, como estábamos diciendo, para iniciar. Nosotros queremos que ustedes, queridos papás, queridos jóvenes, así como nos decía también recién Aramí, se formen los grupos, ¿verdad? Los grupos barriales, los grupos de amigos que se encargan de hermosear. Incluso aquí en Paraguay nosotros tuvimos en alguna oportunidad, en alguna ocasión, yo recuerdo algunas de estas ciudades que incluso salieron campeonas, ¿verdad? Porque cuidaban muy bien todo lo que significaba, ¿verdad?, la ciudad, todo lo que significaba el entrar y estar en ese lindo ambiente. Pero ¿quién lo hace eso? Algunas veces nosotros tiramos la responsabilidad simplemente sobre la municipalidad o sobre las instituciones, pero eso lo tenemos que comenzar por casa. Volvemos nosotros enseguida con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Hermano, camino sembrado de noches serenas. Tu ejemplo es un canto que quiero elevar yo también. Te escucho en el río y el viento que impulsa mi vela, y en todas las cosas que tú me enseñaste a ver. Hermano del árbol, tu voz es palabra elegida, floresta que al sol vagabundo aún suele alegrar. Has puesto tu fe poderosa montada a mi grupa, cruzando el invierno de un siglo confuso y sin paz. Hermano juglar, que acercaste a Dios a través de la naturaleza. Hermano juglar, soy un lobo moderno buscando en tu amor mil respuestas. Hermano juglar, que acercaste a Dios a través de la naturaleza.
hermano de tanta verdad y de tanta ternura, que cumples el viejo misterio de amar y cantar. Estoy decidido a seguirte y correr la aventura. Sabré comenzar cada día dispuesto a cambiar. Hermano juglar, te acercaste a Dios a través de la naturaleza. Hermano juglar, soy un loco moderno buscando en tu amor mil respuestas. Hermano juglar, Estamos volviendo, queridos padres, queridos jóvenes, con nuestra reflexión de cada domingo en nuestra catequesis del IBC, Iniciación a la vida cristiana. Nos estamos iniciando, pero al mismo tiempo sabemos que estos son temas bastante conversados y anteriormente, porque también la iglesia es responsable. Pero recordemos que la palabra iglesia significa comunidad. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de iglesia, nosotros estamos entrando en este tema tan importante que la comunidad se hace responsable. Pero al mismo tiempo recordemos que hay alguien que está al frente de la comunidad. Aramí decía recién en el bloque anterior que en la escuela, por ejemplo, ¿quiénes son los responsables de educarnos en todo lo que significa la ecología? ¿Quiénes son los responsables en ayudarnos a tener este chip y esta mentalidad nueva de ser gente que cuida su ambiente, gente que cuida su familia, gente que cuida todo lo que le está rodeando? Bueno, en este sentido, ahora a mí quisiera hacer esta pregunta, te hago la pregunta a vos, pero también lo hacemos a todos los jóvenes. Vos como representante, ¿verdad?, de los jóvenes, hoy que estás aquí conmigo compartiendo, ¿en qué sentido entonces la iglesia aporta algo sobre este tema de la ecología? El Papa Francisco nos habla de la tierra como casa común. Exactamente, ese es uno de los temas, ¿verdad?, que él utiliza en la encíclica, ese Laudato Si, que no hace mucho, ¿verdad?, que nosotros tenemos esa encíclica cuando el Papa comienza y se refiere principalmente al cuidado que nosotros tenemos que tener de toda la creación. Recordemos que muchos libros, dijimos al comienzo, de la Biblia nos habla justamente sobre la creación, que cantan las maravillas de Dios, que nos ha dado, que nos ha regalado lo que significa la creación para cada uno de nosotros. Y la casa común quiere decir que todos tenemos que ser responsables. Esa es la frase entonces que utiliza el Papa Francisco. Entonces, Aramí, ¿te parece que los jóvenes tienen esta hermosa oportunidad de formarse en todo lo que significa el aspecto ecológico, el aspecto de dar vida a esa casa que nosotros le llamamos así con el Papa Francisco, la casa común? Claro que sí, padre. Ellos tienen la oportunidad de poder hacer esa responsabilidad, sino hacer más también, obviamente también si ellos quieren y van a poder también poder asumir esa responsabilidad. Todo depende entonces en este sentido, ¿verdad?, de la educación, de la formación, cómo nosotros les vamos ofreciendo a los jóvenes, cómo nosotros los papás, como nosotros los educadores principalmente. Recordemos
que existen muchos grupos voluntarios. Y en este sentido los jóvenes son muy dinámicos, ¿verdad? Los jóvenes siempre buscan, quieren hacer algo. La cuestión es organizar. La cuestión es también de que nosotros podamos dar estas oportunidades. En tu barrio, por ejemplo, donde vos estás viviendo, Aramí, están los jóvenes, los grupos juveniles que salen, por ejemplo, por las calles a limpiar las veredas o a limpiar las calles o a recoger la basura o ayudar, por ejemplo, a una ancianita que tiene un patio ahí grande y que no puede limpiar porque se necesita de alguien que venga y que le ayude. ¿Ustedes tienen alguno de esos grupos o vos conocés alguno de esos grupos que existen por tu barrio? De hecho, no conozco ningún grupo, pero más se limpia las partes de las plazas, los parques y todo eso es lo que más se limpia, padre. Pero es la gente, son los jóvenes los que van a hacer eso, o hay que estar llamando a la municipalidad y decir, vengan por favor a limpiarnos. No, nunca llegué a ver que la municipalidad haya venido en las plazas ahí de nuestro barrio. Ya, o sea, nunca van. Eso ya es otro problema también, sí. ¿Verdad? Bueno, pero ustedes se encargan de eso, ustedes se mueven y hacen ese servicio. Yo no soy parte de eso, pero solía ver que siempre había criaturas, jóvenes, eso que siempre se iban para limpiar y todo eso. Porque siempre se encuentra limpio por suerte en nuestras plazas y todo eso. Ya, o sea que hay entonces algunos de estos grupos vecinales, ¿verdad? Como les llaman, los del barrio. Pero esto es interesante, ¿verdad? Entonces, cuando estamos diciendo qué es lo que la iglesia aporta en el sentido de la ecología, la respuesta es, el aporte más importante es justamente la educación. Porque en la medida en que nosotros aportamos educación, en la medida en que nosotros nos concienciamos, así como estaba diciendo, si hay jóvenes, si hay chicos, si hay familias que poco a poco van diciendo y se van organizando y hagamos que nuestro barrio, hagamos que todo lo que nos rodea esté bien ordenado, bien limpio, donde podamos sentirnos a gusto. Porque eso también demuestra, ¿verdad?, nuestro interés, no solamente en el aspecto, ¿verdad?, de la ecología, sino que también el aspecto de lo que nosotros estamos diciendo, el hecho de ser iglesia. Porque iglesia quiere decir comunidad. Iglesia quiere decir que todos nos vemos, todos nos entendemos y todos después estiramos hacia un bien común. Y eso es lo que hoy entonces nosotros con esta reflexión, ¿verdad?, de nuestro IBC queremos presentar y queremos que ustedes también, ¿verdad?, vayan entrando en esta idea tan importante, porque este es el mundo que Dios nos ha regalado. Pero decíamos, Dios ha creado este mundo, pero al mismo tiempo, entre comillas, este mundo aún está inacabado. ¿Qué significa que este mundo esté inacabado? Quiere decir que nosotros tenemos una gran responsabilidad de seguir mejorando. Desde el libro del Génesis nosotros encontramos esta frase muy importante, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, pero después, ¿qué le dice? Dominen los peces del mar, dominen toda la creación, las hierbas del campo, los animales, todo lo que les rodea. Esto significa que nosotros tenemos que cuidar nuestra naturaleza. Muy bien, queridos jóvenes, queridos padres, vamos a seguir nosotros reflexionando, pero ahora vamos a escuchar algo y vamos a conocer qué es lo que verdaderamente la Iglesia nos dice con respecto a la ecología. Estemos atentos a este material. Francisco lleva meses preparando su encíclica sobre ecología y poco a poco está dejando entrever algunos de sus contenidos. A los jóvenes scouts italianos les dejó claro que la preocupación por el medio ambiente es más que importante. Il nostro tempo non può disattendere la questione ecologica, che è vitale per la sopravvivenza dell'uomo nel ridurla a questione meramente politica. Essa infatti ha una dimensione morale che tocca a tutti, così che nessuno può desinteressarsene. Pero el Papa no habla solo de cómo deben cuidar las personas la naturaleza, también de cómo afectan las relaciones humanas a la creación. Los seres humanos, en la medida en que toman conciencia de ser parte responsable del designio de la creación,
se hacen capaces de respetarse recíprocamente en lugar de combatir entre sí, dañando y empobreciendo el planeta. Para Francisco, el respeto por el medio ambiente tiene mucho que ver con oponerse a la cultura del descarte. Vivere a più stretto contatto con la natura come fate voi implica non solo il rispetto di essa, ma anche l'impegno a contribuire concretamente per eliminare gli sprechi di una società che tende sempre più a scartare beni ancora utilizzabili e che si possono donare a quanti sono nel bisogno. Y si el medio ambiente se destruye, será imposible que se desarrollen los pueblos. Por eso el Papa pone en relación ecología con desempleo. Es lógico, no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta. En definitiva, Francisco pide a los cristianos que respeten la naturaleza porque los seres humanos no son dueños de la creación, son parte de ella. Noi siamo capaci di devastare la terra meglio degli angeli. E questo lo stiamo facendo. Questo lo facciamo. Devastare il creato. Devastare la vita, devastare le culture, devastare i valori, devastare la speranza. La nueva encíclica del Papa podría publicarse a principios de 2015. Muy probablemente, sus recomendaciones y reflexiones serán válidas para creyentes y no creyentes, ya que la preocupación por el planeta concierne a todos los que habitamos en él. Queridos padres, queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestro IBC, Iniciación a la vida cristiana. Y en este domingo, como siempre, estamos reflexionando sobre algún tema muy interesante e importante también para nuestra formación. A veces nosotros podemos pensar, ¿y qué tiene que ver la ecología o qué tiene que ver la naturaleza con la vida cristiana? Y sin embargo, es parte y es esencia. Hay toda una encíclica, imagínense, del Papa últimamente, del Papa Francisco, que nos habla, Laudato Si, que nos ayuda a reflexionar sobre todo, porque siempre son puntos muy importantes que en la medida en que nosotros vamos leyendo y vamos entendiendo, nos ayudan para que nosotros también podamos cuidar de nuestra naturaleza. Nosotros decíamos que Dios mismo es el creador de toda la naturaleza del mundo, pero que la creación todavía no ha concluido, así estábamos diciendo nosotros. Esto significa que tiene que haber un compromiso cristiano real. Por eso ahora esta otra pregunta, queridos papás, queridos jóvenes y querida Aramí, que estás aquí conmigo, vas a responder por lo menos una partecita, porque después dejamos la otra respuesta para que cada uno en familia, ustedes que están allí, puedan responder. ¿Qué pueden aportar verdaderamente los cristianos, nosotros? ¿Qué podemos aportar para que exista entonces un mundo mucho más ordenado, un mundo mucho más limpio en nuestra sociedad, la naturaleza que nos ofrezca cosas maravillosas, así como el mismo Creador Dios nos ha regalado? ¿Qué te parece, Aramí? ¿Cómo nosotros podemos aportar algo nuevo? Los cristianos pueden aportar acciones concretas, ya sea empezando limpiando sus casas, frente a sus casas, ayudando también y hablar en el barrio y poder limpiar también toda la calle, todas las plazas, el poder también ayudar a los animales de la calle, poder, no sé, hoy en día dice la gente, pero yo no tengo plata para poder criar, no sé, agarrar a los perros y poder cuidar. Dios te va a ayudar si sabe que vos estás haciendo para bien, Él te va a ayudar. Y
no también hablar y decir voy a hacer tal cosa mañana, mañana voy a limpiar mi casa, mañana voy a limpiar mi fondo, pero al final no estamos haciendo esas cosas. Claro, o sea, aquí tiene que ser cosas bien concretas, cosas bien concretas. Entonces, este tema me parece que es muy enriquecedor, ¿verdad? Porque nos ayuda a nosotros a entrar, a entender, a saber, a comprender lo que significa el cuidado, entonces, como decía el Papa, de nuestra casa común. Y si nosotros los cristianos, nosotros nos empeñamos, nosotros entendemos lo que significa la creación, ciertamente que vamos a dar ese granito de arena, pero todos tenemos que hacerlo. Y la formación, la educación es muy importante. La formación la recibimos en casa, la formación la recibimos nosotros como comunidad. Y por eso es que la iglesia también tiene mucho que ver en este sentido, porque la iglesia es un instrumento institucional en este caso, porque estamos hablando ahora de una iglesia institucional que tiene que ayudar a la formación, a la concienciación, ¿verdad?, de las personas, de los jóvenes, a través de los colegios, a través de las escuelas, a través de las parroquias, a través de los grupos juveniles, a través de los grupos de voluntarios, en fin. El rezar y el encontrarnos con Dios no solamente lo hacemos de una manera, ¿verdad?, de rodillas en un lugarcito, sino que también nos encontramos con Dios cuando recorremos, cuando miramos la naturaleza, cuando damos una caminata, cuando hacemos un paseo, cuando subimos a las montañas, en fin. Allí donde nos encontramos nosotros siempre vemos la maravilla de Dios. Por eso tiene que haber un compromiso serio de parte de nosotros. Algunas veces a mí me preocupa porque caminando por las calles uno se encuentra, lo que vos estabas diciendo hace rato ahora a mí, cerca de un basurero, y como algunas veces algunos lo definen, dice que el basurero es un recipiente alrededor del cual existe mucha basura. ¿Entendieron cuál es el chiste, entre comillas? Entonces, en vez de poner, ¿verdad?, dentro la basura, ¿qué hacemos? Tiramos de lejos y la basura siempre está alrededor del basurero, pero no está dentro del basurero. Bueno, y así, es una forma de decir. Pero entonces nosotros tenemos que concienciarnos, ¿verdad? Y por eso esta pregunta muy importante, que ahora yo les dejo entonces a ustedes también, queridos papás, queridos jóvenes, para que sigan pensando, sigan reflexionando, porque ¿qué es lo que nosotros aportamos o cómo nosotros estamos aportando para esta educación? Ser concretos, decíamos, esa es la respuesta correcta entonces, la que Aramí nos está diciendo y nos está entonces incentivando también a ir a lo concreto. Si hoy dije, voy a limpiar porque me doy cuenta que mi patio está bastante sucio, y bueno, me comienzo a meter con eso y lo cumplo y lo hago. Si veo también y digo, bueno, vos decías ahí recoger animales o lo que sea, eso no siempre es tan fácil, ¿verdad? Porque ahí ya tiene que haber también un consenso en la casa, todo eso, ¿verdad? Pero tiene que haber una conciencia por lo menos, y sabiendo que existen instituciones, ¿verdad? Entonces, cuidar, ayudarnos, hacer que nuestra naturaleza cada vez más sea una naturaleza hermosa, sea bella, y que nosotros podamos disfrutarla y que nosotros, sobre todo, la podamos ver. Bueno, vamos entonces a mirar así cosas maravillosas de nuestra naturaleza. Vamos a ir pasando con estas imágenes y con un poco de música para que veamos lo que significa la maravilla de Dios, no solamente aquí, dentro de nuestro contexto donde vivimos en esta naturaleza que Dios nos ha regalado, sino que también en todo aquel contexto de esa naturaleza que Dios ha regalado al universo y ha regalado a toda la humanidad. Después volvemos nosotros con nuestro IBC. Queridos padres, queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestro IBC.
Iniciación a la vida cristiana. Y en este domingo estamos aquí compartiendo con ustedes, queridos papás, queridos jóvenes, querida Aramí, que hoy viene y me está ayudando. Y estamos respondiendo algunas preguntitas muy importantes, que son preguntas simplemente que nos ayudan a iniciar nuestro diálogo. Hoy nuestro IBC se centra principalmente en el aspecto ecológico, la ecología, la naturaleza, las cosas hermosas, decíamos desde un inicio, que Dios nos ha regalado. Y hablando esto ahora a mí, Dios nos ha regalado. ¿Cómo nosotros sabemos que Dios esto nos ha regalado? Sabemos que ciertamente en la Biblia nos habla así. Pero ¿dónde nosotros encontramos? ¿En qué libros te parece ahora a mí que nosotros encontramos sobre la creación, sobre la naturaleza, sobre la ecología? Lo encontramos en la página del Génesis, de los Salmos y de los Profetas. Exactamente. Bueno, ahí encontramos así en una forma muy general, ¿verdad? Vamos a mirar un poco algunos de estos salmos, vamos a mirar un poco algunos de estos textos que nos tienen que ayudar. Vamos entonces a procurar escuchar y entender sobre todo lo que nos quiere decir también Dios, ¿verdad? Porque si Dios nos ha regalado esta creación y decíamos que la creación aún no está concluida porque somos nosotros quienes tenemos que seguir con ello. Leamos un poco algunos de estos salmos. Miremos, por ejemplo, el Salmo 89 en el versículo 11. Es interesante lo que nos dice el salmista. Tuyos son, Señor, los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que hay en él. Tú lo fundaste, Señor. Bueno, aquí entonces nos está diciendo que Dios es el dueño justamente de la creación. Tú lo has fundado, Señor. Tú nos has regalado. Tenemos por otra parte el profeta Isaías, lo que justamente Aramí nos decía, por ejemplo, Isaías, capítulo 45, 12. ¿Qué nos dice el profeta Isaías con respecto a la ecología, con respecto a la naturaleza? Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército, dice el Señor. Bueno, esto entonces Isaías vuelve a repetirnos una de estas frases maravillosas para darnos a entender que Dios es el autor. Dios es quien nos regala. Por eso el título justamente que nosotros decíamos hoy es que Dios nos regala esta creación. Dios ha iniciado con esta creación, pero al mismo tiempo le ha dado este poder y esta fuerza tan grande que es la misma evolución. Y entonces, en cuanto que la naturaleza va evolucionando, hoy muere, pero mañana está creciendo otra plantita y así también nosotros, si vamos evolucionando, entonces nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Por eso es que tenemos que estar bien formados en cuanto a la creación, en cuanto a la responsabilidad de ser personas ecológicas, digamos así. El documento de la Iglesia, Laudato Si, nos habla justamente de esta responsabilidad, pero con un toque muy, muy fuerte que nos dice el Papa Francisco. El profeta Jeremías, fíjense lo que nos dice el profeta Jeremías. Yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Hechos de los Apóstoles también nos habla sobre la creación, capítulo 14, 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y les anunciamos el Evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Bueno, Génesis, como estaba diciendo al comienzo dentro de este primer libro, conocemos que el capítulo 1 nos habla de la creación. También el capítulo 2 del Génesis, de nuevo, es una repetición con un autor diferente, ciertamente, pero que nos habla de este gran regalo que recibimos de parte de Dios. Leamos un poco Génesis capítulo 2, del 4 al 9. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos,
y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba en la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y así continúa este libro del Génesis, hablándonos de la creación, hablándonos del accionar de Dios sobre la creación. Pero después justamente sabemos, el relato del Génesis, sobre todo si lo leemos desde el capítulo 1, versículo 26 en adelante, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, es aquí donde nosotros entendemos que el hombre tiene que asumir la responsabilidad de cuidar esta evolución de la tierra. Somos nosotros los responsables de cuidar nuestra ecología, de cuidar nuestra casa común, como dice el Papa Francisco. Tenemos una gran responsabilidad. Así que, queridos padres, queridos jóvenes, vamos a procurar hacer verdaderamente este camino. Vamos a pedir entonces al Señor que nos ayude y sobre todo que nos dé la fuerza necesaria para que podamos hacer de nuestra casa común, de nuestra ecología, un lugar habitable, un lugar donde nosotros podamos disfrutar y sentirnos muy bien. Y con una gran responsabilidad también, de dejar a los que vendrán un mundo siempre mejor. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a reflexionar un poco sobre este tema tan lindo de la ecología y luego volvemos con nuestro IDC. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor, tú mi defensa, mi refugio,
mi Dios, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Que nos dio su corazón. Y así entonces, queridos padres, queridos jóvenes, estamos volviendo, pero para despedirnos en este momento, después de haber reflexionado sobre este tema hermoso. Muchísimas gracias, Aramí, por tu presencia. Gracias igualmente, Padre. Bueno, y entonces nosotros así nos estamos despidiendo. Les dejo la bendición en este hermoso domingo. Y ya dijimos, a cuidar nuestra naturaleza, a cuidar la ecología. Somos los responsables de dejar un mundo lindo, de dejar un paisaje, un mundo hermoso para los que vendrán después de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y sobre toda esta creación tan linda de Dios. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos y hasta la próxima con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.